Bien, amigos, continuamos en la comunicación, estamos en Radio Charrúa, en La Verdad Sea Dicha. Lo estábamos charlando con Marcelo fuera de micrófonos, incluso les comentábamos a la audiencia de que hoy, 17 de julio, es el Día Nacional para la Prevención del Suicidio. Habíamos dicho de que íbamos a intentar la comunicación con la doctora Silvia Peláez, una persona a la que hemos recurrido ya en alguna otra oportunidad para hablar de este tema. Ya dijimos que la doctora Peláez estuvo al frente y sigue estando al frente de Último Recurso, esa organización que durante tantos años en nuestro país fue la que prestaba una línea de contención, de atención de aquellas personas que estuvieran pasando por esa situación terrible de poder llegar a la autoeliminación. Y en algún caso, y en muchos casos, por suerte, lograron salvar a esa persona, y después había todo un trabajo de contención, porque después llega otra tarea. En estos días, lamentablemente solamente en estos días, y este es un tema que hemos abordado ya en varias oportunidades, el tema del suicidio, solamente en estos días es cuando se le da visibilidad a este tema. Y esto no debería ser así. Nosotros ahora estamos en comunicación con la doctora Silvia Peláez. Buenos días, doctora Peláez. Alfredo Touriño la saluda desde Radio Charrúa, aquí en Paysandú. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto escucharte. Doctora, hoy es el Día Nacional de Prevención contra el Suicidio, pero lamentablemente, lo que estábamos diciendo, ¿no? Lamentablemente, este tema lo visibilizamos, lo ponemos a tratar, lo ponemos en discusión precisamente cuando nos acercamos a esta fecha, pero después lo olvidamos. Ahora, los temas de suicidios se siguen dando en nuestro país y tenemos una tasa altísima, ¿no? Esto es así. ¿Cómo viene trabajando ahora Último Recurso, que dejó sentadas las bases para que desde el Ministerio de Salud Pública hagan exactamente o más o menos parecido a lo que ustedes venían haciendo en el tratamiento de personas que llegaban a esta situación? ¿Cómo viene trabajando ustedes, la organización Último Recurso, y cómo ven el trabajo que se viene haciendo a través de Salud Pública y el trabajo que se viene haciendo hoy por hoy, que se le trata de quitar ese manto, ese velo que había a este tema y que prácticamente no se dejaba hablar, y que ahora se ha dicho en el Ministerio de Salud Pública que hay que hablar, pero dentro de ciertos parámetros? ¿Usted lo entiende así a esto, doctora? Mire, Alfredo, ¿cómo podemos decirte? 30 años de una organización no gubernamental que la primera en trabajar suicidológicamente en el país, no fueron en vano, ¿verdad? Uh-huh. Por eso hoy tenemos este día, y también por eso el ACE toma, de alguna manera usurpa, puedo decir la palabra usurpa, porque los primeros meses utilizaron sin nuestra autorización el teléfono de crisis de Último Recurso, tanto que las tarifas llegaron a nuestra ONG para pagar los gastos, cosa que ya fue resuelta, pero digo, para que no quede duda de que hubo una usurpación, pero que también nos enorgullece, porque muestra que están desde esa forma, desde una forma muy peculiar que tiene el ACE de esta administración, reconocer el trabajo de la sociedad civil. O sea, eso tuvieron la honestidad de reconocerlo, aunque sea por llamados de políticos de todas las tiendas, aunque sea por pacientes, por periodistas, bueno, pero escucharon y armaron inspirados en el modelo de Último Recurso. Uh-huh. No sé exactamente cómo lo hacen porque no hemos tenido participación nosotros, pero eso no deja de ser una condecoración para nosotros, ¿verdad? Sin duda, que sí. Último Recurso haya sentado un precedente para que tuvieran que tomar nuestro modelo. Con respecto a cómo funciona esa línea, los detalles los desconozco. Uh-huh. Con respecto al trabajo suicidológico en el resto del país, no tengo conocimiento que después que tuvo que achicar su trabajo Último Recurso por el cercenamiento al que fue sometido, la administración de Martínez en la Intendencia, pero no es el tema Martínez, es el tema todos los intendentes de diversas tiendas políticas que nos contrataban tenían que escuchar cómo el representante de salud de ACE
del gobierno les desaconsejaba tenernos en el lugar, a pesar de que los costos eran sueldos de ONG y los pagaba la Intendencia. Eso quizás, más que una anécdota, Alfredo, te dé una respuesta de por qué cuesta tanto bajar el suicidio en el Uruguay. Claro. Porque cuando tenemos autoridades que les cuesta tanto escuchar y reconocer a las ONGs que trabajamos bien, no importa que no seamos ONGs compañeras o no compañeras o no digamos lo que somos, no importa. Lo que importa es el trabajo que hacemos, ¿verdad? Claro. Que está validado estadísticamente y reconocido por organismos internacionales. Pero las buenas noticias son, bueno, no tuvieron más remedios que poner una línea después de años de promesas. ¿Cómo funciona? No lo sé. El tema que se puede hablar o no de esto es correcto. Nosotros son las directivas de la OMS. Se debe hablar, pero de una manera, sin alarmar, ¿no? Sin alarmar, sin contar métodos, diciendo opinión el periodista que informa o el docente que informa, dando a entender que, por ejemplo, lamentablemente el doctor, el cardiólogo argentino, como es, me tranqué ahora, el que se suicidó, el inventor del bypass. Sí, a mí, Favaloro, lamentablemente se suicidó. Es una pena que haya tenido un error al final de su vida, un hombre que ha tenido una vida tan brillante. Por ejemplo, ¿no? Que no, para decirlo como ejemplo, que hay que criticar al suicidio, no al suicida, pero sí al acto. Entonces, en ese sentido es correcto. Ahora, ¿qué otro tipo de cosas se está haciendo públicamente? Yo no la sé, porque no hay mucha convocatoria a la población de actividades relacionadas con el suicidio. Ahora, doctora, usted nos ha hecho llegar hoy una foto de un folleto, de un volante. Exacto, que dice mucha cosa, que estamos difundiendo. Pero que dice mucha cosa en pocas palabras, ¿no? Por cada hecho consumado, me dice, usted, este folleto dice que en Uruguay por año mueren aproximadamente 700 personas por suicidio. Sí. Pero lo otro es lo interesante, ¿no? Por cada persona que muere por suicidio quedan 6 o 10 personas afectadas. Esto es lo que muchas veces... de suicidio. Claro, doctora, y eso es lo que muchas veces no se ve, no se visibiliza, ¿verdad? Con las compañeras de Agosto y Bula que armamos este documento, quisimos marcar eso, que el comportamiento suicida no es solo el suicidio consumado, eso es la punta del iceberg, pero hay todo alrededor, un dolor y un riesgo de futuros suicidios, además, si no se toman medidas. Y un montón de preguntas sin respuesta, ¿no, doctora? Exacto, pero cuanto menos investiguemos y menos estemos al lado de los sobrevivientes, menos respuestas vamos a tener. Y de la gente que humildemente hemos trabajado en el tema, ¿verdad? Realmente, para uno es una desilusión que un gobierno de izquierda haya traído de repente un científico estadounidense, por ejemplo, que lo trajo, que es brillante, que lo conozco porque los dos estamos en la IAS, pero que desconozca lo hecho acá, es un contrasentido hasta filosófico. Claro. Pero bueno, si uno sabe que estamos en el país donde a Odulio Varela le hacían pagar la entrada para ir al fútbol, ¿no? Para ir al Estadio Centenario, perdonen que me compare con este capo, ¿verdad? Que ayer tuvimos el gusto de recordar esa hazaña. Pero que de alguna manera hay cosas que este país debe debería de rever, ¿no? Sin duda. Yo creo, ¿no? Ahora, doctora, hoy por hoy, y teniendo en cuenta la experiencia que usted tiene de 30 años, ya lo decía, al frente de una organización de este tipo, de una ONG de este tipo, ¿hay un padrón, digamos, que puede determinar a un potencial suicida? Sí, nosotros desde nuestro marco teórico, que nos ha sido bastante exitoso, no nos gusta trabajar con esa nomenclatura. Nos gusta trabajar con la nomenclatura de situación de riesgo suicida. ¿Y esa cuál es?
porque lo situacional habla de lo reversible. Y además habla de que cualquiera podríamos estar en esa situación. Y acá vuelvo al ejemplo de Favaloro. De repente, por ser él, no pensaban que estaba en riesgo, o no pensaban que estaba en el grupo de personas con posibilidad de suicidarse. Y también lo contrario, a los que los parámetros internacionales tienen las características de realizar un posible suicidio, esas personas quedarían como estigmatizadas, como las que nunca se les saca la etiqueta. Entonces nos parece que es dinámico y es un criterio operativo. No quiere decir que después de sucedidos los eventos uno no pueda hacer una ensuma de las características del que tiene más riesgo de suicidar. ¿Y cuáles son las señales a las que deberíamos de prestar la atención? Y mire, doctora, le voy a comentar algo personal. Yo creo que ya una vez se lo comenté. Yo soy hermano de una persona que se autoeliminó y nunca pude encontrar señales, quizás no por no tener una experiencia, nunca pude encontrar señales que iban a llevar a ese desenlace que lamentablemente después ocurrió, ya hace mucho tiempo, pero que ocurrió y que hasta hoy en mi interior busco respuestas, tengo demasiadas preguntas y tengo muy pocas respuestas sobre eso. ¿Cuáles son las señales, doctora? Bueno, eso es lo que pasa, Alfredo, a los sobrevivientes de suicidio. Y es lo que tú con tu testimonio dejas claro, que el suicidio no termina con un problema, sino que abre una serie de problemas y de dolores. Y bueno, y a veces si uno no sabe alemán, no puede entender lo que dicen en alemán, si uno no se preparó para dar las señales, o a veces a la persona más cercana, a la persona que se va a matar, no le quiere decir las señales. Pero si vamos a hablar en general, hay verbales y no verbales. Las verbales son: me quiero matar, si tal cosa no sucede, me voy a suicidar, la vida no tiene sentido, qué bien que estuvo tal político o tal artista que se suicidó, es lo mejor que podría haber hecho, o tal vecino que se suicidó, porque dado lo que le pasó es lo mejor que podría haber hecho. Ese tipo de cosas son señales verbales a las que hay que tomar y preguntar. Las no verbales son cambios en las conductas, del sueño, de la alimentación, del aspecto físico, de la higiene, de los hábitos. Una persona que es muy responsable y muy puntual empieza a llegar tarde al trabajo o a no ir, pero claro, todo dentro de un contexto: aumento de consumo de bebidas adictivas o sustancias adictivas, legales o no legales, bueno, todo, haber perdido el empleo, y bueno, o haber tenido una pérdida reciente muy importante. Nunca está de más consultar, acercarse a la persona y preguntarle qué le está pasando, inclusive preguntarle si ha pensado en quitarse la vida luego de conversar un rato, por ejemplo. Yo una vez estuve en esta búsqueda de respuestas, una vez hablé con un profesional, lo recuerdo, hace ya mucho tiempo, ¿no? Y él me dijo: el suicida no busca la muerte, lo que busca es salir del problema en el cual está inmerso. ¿Es así esto? Perfecto. No quiere morir. Que comete suicidio o intento de suicidio no quiere en realidad morir, sino dejar de vivir así. Y además, si uno quiera descifrar desde la suicidología con el consultante qué es lo que quiere y ponerlo en palabras, se puede armar una estrategia para, por ejemplo, recuperar el empleo, ¿no? De repente es eso lo que quiere, no morir, no protestar contra los que lo echaron del empleo, quiere realmente recuperar el empleo, o protestar, bueno, pero desde otro lugar, legal y hasta sindical, por ejemplo, pero no morir. Entonces uno iba descifrando en cada situación lo que querría la persona realmente, que busca con eso, que no es la muerte. Doctora, he visto y se ha dado a conocer en estos días, que es cuando visibilizamos este tema, lamentablemente esto tendríamos que tenerlo presente siempre, pero cuando lo visibilizamos es en estos días, de que se vienen dando muchos suicidios de personas jóvenes. Los otros días, hablando también sobre este tema con otra persona, me decía, porque hoy los jóvenes, la mayoría están inmersos en el tema de las redes sociales, ¿no? Y yo le decía si eso no es proclive a que lleve a esto, y me decía, no, mira que no. Las redes sociales muchas veces actúan
como un lugar de contención para los jóvenes, porque los jóvenes allí se expresan con otros jóvenes que cuando eligen bien a sus amistades virtuales o amigos con los cuales comparten las redes sociales, le puede servir de esa contención que quizás los padres, y me incluyo porque tengo hijos adolescentes, quizás los padres no se la damos a esa contención porque a veces no nos damos cuenta del tema en el cual están inmersos. ¿Puede suceder esto, doctora? Exacto, depende como todo instrumento cómo se usa, ¿verdad? Uh-huh. El bisturí del cirujano puede ser para salvar una vida o también puede, si se usa mal, si lo usa alguien que no lo sabe usar, lastima. Bueno, esto es lo mismo. Hay personas que tienen mucha soledad o que pertenecen a grupos minoritarios que tienen redes a través de todo el mundo de contención de personas que están en la misma situación, por ejemplo, y que se ayudan mutuamente. Eso es un efecto protector, pero a veces también hay, como el juego de la ballena azul, Momo u otras aplicaciones que son suicidógenas. Entonces lo importante es que los adultos estén cerca de con lo que los chicos se comunican, ¿verdad? Porque también el adolescente es muy influenciable y muy idealista. Tiene un concepto de la muerte que no es lo concreto, menos que nosotros todavía, lo concreto de perder la vida. A veces tiene más fantasías con lo que va a suceder, o a veces a nivel de secta actúan estas redes sociales. Está la contracara, están las organizaciones que trabajan en el mundo de prevención del suicidio y las personas de bien que en general tienen un punto en común, que se ve en los grupos minoritarios, que se relacionan a través de redes y hablan con su igual y se sienten más fortalecidos para vivir lo cotidiano en su vida, en su país. Doctora Silvia Peláez, buenos días. Mi nombre es Marcelo Gófano, me incorporo a esta entrevista. Usted habla de las redes sociales y del cuidado que hay que tener sobre el uso de las mismas, teniendo en cuenta que a veces el joven, el adolescente, puede sentirse que se expresa en forma sincera y que recibe una respuesta sincera, pero surgen lo que usted manifestaba, ¿no? Pensaba justamente en el tema de la ballena azul. ¿Cómo debería actuar, cuál es la mejor manera de actuar de un padre para controlar la interacción que tienen sus hijos adolescentes en las redes sociales sin que esto implique o perciba el adolescente de que se le está invadiendo un espacio privado? Bueno, es un límite muy delicado, pero me atrevo a decir que así como en el suicidio, en la ideación suicida o en la ideación homicida, son los dos únicos puntos donde el Sindicato Médico del Uruguay permite que se viole la confidencialidad en pos de un bien mayor. Bueno, no hay que ir de entrada a vigilar o a tener una intromisión en lo que nuestros hijos miran. Hay que tener comunicaciones, pero si hay alguna duda y necesidad de mirarlo, capaz que avisándole hay que mirarlo, porque ante una duda tan grande, digamos, también el chico a veces, las no intromisiones, a veces las vive como abandono. Es como esa cosa de límite, o te rezongo, o te mimo, pero me estoy ocupando de ti. Mire, yo hace años tuve una paciente que recuerdo que me contaba que la madre era muy tipo hippie, muy madre hermana, la tuvo muy jovencita, y eran como amigas. Y ella me contaba que le decía a la madre, bueno mamá, ahora cuando esté jugando con mis amigos en la vereda, quiero que salgas y grites y digas, a tomar la leche, inmediatamente. Quería que sentir autoridad de parte de la madre. Exactamente, porque también la autoridad a veces muestra interés y cariño. Claro. Entonces, bueno, capaz que pensar un poco en eso, siendo delicados en las redes, ¿verdad? Doctora Peláez, podemos hablar de que sobre este tema, en estos años, puede haber algún avance y puede ser de hecho que sí, que hubo algún avance. Claro que sí, ahora el tema se nombra, salió de lo escondite, no es tanto tabú, la gente cuenta más cuando ha tenido un intento de suicidio, no se siente un criminal ni un anormal en el sentido peyorativo. Está esta ley, que el hecho que el Estado, con sus dificultades o con sus
incoherencias, digamos, haya puesto una línea de crisis, también habla de que algo se avanzó. Esperemos que si continúa este gobierno o los que vengan, que puedan de una buena vez hacer políticas de Estado en el tema, que es lo que se hace en cualquier país desarrollado del mundo. Ayer se apuntaba la pregunta, disculpe, no de lo que se ha avanzado, ¿qué es lo que entiende usted que está faltando aún concretar? Y bueno, estaría faltando que todos los actores, digamos, que no se manejaran con guetos, ¿no? Que los actores digamos, ya que es un tema de salud pública, que la salud pública pudiera escuchar más a la sociedad civil en el tema y a los profesionales formados en la misma. Eso fue muy interesante cuando Último Recurso presentó con la senadora, la doctora Mónica Xavier, el proyecto de ley Día Nacional para la Prevención del Suicidio, porque ese fue un precioso ejemplo del diálogo de la sociedad civil y legisladores, y la ley fue votada por unanimidad. O sea que es un antecedente esperanzador. Doctora, también, sí. Cuando cercenan a Último Recurso, vio que parece que lo gubernamental no le gusta lo no gubernamental, que siente que lo interpela. Bueno, cuando lo cercenan, pero por lo menos ponen algo sustituto inspirado en esto. O sea que algo de escucha hay, aunque sea lento. Sí. Me enteré el otro día que en el Cerro, donde nosotros teníamos nuestro plan de prevención modelo, que fue tomado en otros países del mundo como modelo, ahora a nivel de comunal se están reuniendo vecinos, promovidos por la Intendencia y por ACE, para que la gente que tenga problemas de suicidio vaya a hablar. Por un lado, no lo sé en profundidad, por un lado puede ser un poco delicado que no hayan profesionales serios en un tema de salud, puede ser muy comprometedor para el que tuvo la responsabilidad sobre esto. Por otro lado, no deja de haber un reconocimiento, aunque sea a medias, de lo que hicimos nosotros en esa área, por ejemplo, y el escuchar de que los vecinos lo querían, que muchos los vecinos del Cerro, los valientes vecinos de la zona oeste de Montevideo, peregrinaron por oficinas de autoridades políticas pidiendo explicaciones y solicitando respuestas de esto. Doctora, para cerrar, usted sabe que este tema, el tema del suicidio, si bien no está visibilizado, si bien se habla muy poco y usted acá daba ejemplos de que hay gente que está preocupada por esto, usted sabe que hace unos años, y le planteo otro tema personal que me dio la sensación de que, porque cuando uno está dentro de esto, le parece que es uno el único que ha pasado por una situación así. Usted sabe que yo invité para una mesa redonda ese día, para un intercambio de opiniones, a 2 personas más. Éramos 3 tratando el tema, uno de ellos un profesional, 2 profesionales eran, y fuera de micrófonos, cuando vio que se dan esas charlas, después cuando usted está en una entrevista, se dan las charlas que sigue sobre el tema, pero fuera de micrófonos. Off the record, digamos. Exacto. Usted sabe que, coincidentemente, mire si el tema estará expandido y no nos damos cuenta, coincidentemente, de las 3 personas habíamos pasado por situaciones similares. En el caso de uno de ellos también tenía, y mire que no sabíamos nada ninguno del otro, ¿no? Sí. Sino que nos comentamos allí, uno de ellos también tenía un hermano que se había suicidado, y en el caso de la otra persona tenía un hijo que ya lo había intentado en 2 o 3 oportunidades y se estaba tratando sobre eso. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que esto está mucho más expandido, en definitiva, de lo que se da a conocer públicamente. Y esto es lo lamentable, lo triste, ¿no? Exacto, y es el primer gran paso, detectar lo que está pasando y sincerarnos. Coincido con usted. Doctora Peláez, ha sido un gusto y no tenga dudas que la vamos a volver a molestar en cualquier momento por Ninguna este tema. Molestia, porque un nos abrazo interesa. Para todos los en este oyentes, caso, sanduceros de acá de Paysandú. Para todos los sanduceros queridos, un gran abrazo y estamos en contacto. Gracias, doctora, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, amigos, de esta manera estábamos en la comunicación con la doctora Silvia Peláez, la responsable de esta organización no gubernamental Último Recurso, que fue
la pionera, durante años estuvo funcionando esto, fue ese último recurso que tuvieron muchas personas y durante años actuaron con varias líneas de teléfono tratando de contener a la gente, de darles una ayuda desde lo profesional, porque eran varios los profesionales que atendían estos teléfonos, y como ella bien lo decía, por una decisión netamente política, hace un año el Ministerio de Salud Pública decidió actuar por sí mismo en esto, pero utilizando increíblemente, ¿no?, los elementos, todo lo que hacía Último Recurso, pero haciéndolo desde lo oficial ahora, y bueno, dejando de lado a esta organización que había trabajado también durante tantos años, ¿no? Ellos trabajaban con esa línea telefónica, que era una especie de línea de contención para estas situaciones, que eran atendidas por gente que estaba preparada para atender. Y bueno, posteriormente Salud Pública decidió tomar esa acción, aunque le costó algún tiempo adaptarse e ir preparando a la gente, ¿no? Mire, tanto decidió tomar lo de Último Recurso, que lo decía la doctora Peláez, incluso le utilizaron hasta los números telefónicos que ellos tenían, y claro, después cuando vino la cuenta de parte de Antel, llegó a Último Recurso y no llegó al Ministerio de Salud Pública. Sí, que a veces desde la parte gubernamental tienen cierto celo para que algunas cosas que debe realizar el Estado las realicen instituciones privadas, pero estas situaciones requieren un compromiso y una acción que no se puede demorar, porque cuando uno habla de tiempo en que se demora atender situaciones, esto cuesta vidas. Sin dudas. Cumplimos con los anunciantes de la radio y retornamos ya para el final del programa del día de hoy.